Os saludamos, amados hermanos y hermanas, a través de este medio una vez más para poder seguir con ustedes compartiendo esta serie de mensajes relacionados con el tabernáculo de reunión, el cual ya habíamos visto, se nos menciona a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo. Habíamos visto en la introducción las divisiones de dicho tabernáculo de reunión, en las distintas partes que se dividía: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien, para ello quisiera invitar a que, si usted tiene una Biblia, invito a que la tome. Vayamos al libro de Éxodo una vez más. Vamos a hacerlo en su capítulo número 27. Vamos a llevar la secuencia del orden en el cual estaban ubicados los utensilios o los objetos en el tabernáculo de reunión. Y para ello vamos a ir a la primera división del tabernáculo de reunión, el cual era el atrio. Muy bien, encontramos el atrio desde el versículo 1 hasta el versículo 19 de este capítulo 27 de Éxodo. Veamos el versículo 9. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Muy bien. El versículo 16 dice de la siguiente manera: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Muy bien. En la entrada del atrio estaba puesta aquella puerta, el cual estaba hecho de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Algo significativo, ya que nos habla de Cristo, nos apunta hacia Él. ¿De qué manera vamos a ver a Cristo en estos colores? Muy bien, el azul representando el cielo, de donde Él vino, descendió de allá. Púrpura, dejó su trono, dejó su poder, dejó todo lo que tenía para poder venir a esta tierra. Carmesí, nos hablan de los sufrimientos de Él durante su vida sobre la faz de esta tierra. Y el lino fino o lino torcido, de la obediencia y la pureza de Él. Muy bien. A esto se refiere con la puerta. Él mismo en uno de los versículos, en Juan capítulo 10, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, estimado oyente. Si hay algún oyente que nos escucha, Él es la puerta para que usted pueda ser salvo. En el atrio estaban ubicados dos objetos, lo que era el altar de bronce, como también la fuente de bronce. Vayamos a lo que era el altar de bronce, por favor, en este mismo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Por eso se llamaba el altar de bronce, porque de este material estaba cubierto, a pesar de que también era de madera de acacia. En este lugar se llevaban a cabo los diferentes sacrificios que Dios le había ordenado a los hijos de Israel que tenían que sacrificar. Y uno de ellos a los cuales vamos a centrarnos es en el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Para ello invito a que busque el libro de Levítico, por favor, libro de Levítico. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 4, versículo 1. Libro de Levítico, vamos a ir a Levítico capítulo 4, versículo 1. Dice al versículo 4: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro sobre alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que había cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Todo esto se llevaba a cabo en el altar de bronce.
Eran puestos sobre aquel altar estos animales como sacrificios. Pero ¿a qué apunta todo esto? Apunta a Cristo. Aquel animal era inocente del pecado que aquellos habían cometido. ¿O para usted no? ¿Acaso tiene la culpa aquel becerro por lo que hizo tal hombre? En ninguna manera. Aquel animal no merecía morir por aquella persona. Era aquella persona la cual merecía morir por su propio pecado. Pero Dios no quería eso. Y dejó instituido esto para que en lugar de eso se sacrificara un becerro, un cordero y las distintas clases de animales que Dios dijo que se sacrificaran sobre aquel altar. De la misma manera Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Y dónde? En una cruz. El altar de bronce nos representa a la cruz donde Cristo fue puesto para morir por nosotros. Como aquel sacrificio representaba a Cristo morir en la cruz. Por nosotros. Cuando en realidad los viles pecadores éramos nosotros y no Cristo. Pero Él no lo quiso así. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Concluyendo, vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a ver ahí en su versículo número 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos salvos por él. Para que nosotros fuésemos perdonados por él, a pesar de que nosotros éramos los verdaderos culpables. A pesar de que nosotros merecíamos morir en esa cruz, o morir por nuestros propios pecados, pero él se puso en nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar, llevó nuestros pecados. Entonces, de la misma manera, la representación del altar de bronce era Cristo en la cruz en el Calvario, muriendo por personas, por todo el mundo pecador, como aquel animal moría por aquel hombre que había cometido pecado. El animal era inocente, Cristo era inocente, Cristo era sin pecado, sin mancha, mas por nosotros lo fue pecado, mas por nosotros se hizo pecado. Si, estimado oyente, has escuchado esta breve meditación de la palabra y quieres llegar a Cristo, te invitamos. Él es el único que puede salvarte y puede libertarte. Les agradecemos por estar con nosotros y acompañarnos una vez más, y los esperamos una vez más. El Señor les bendiga grandemente.